Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su canal Podcast Aleatorios, el espacio donde exploramos temas intrigantes, misteriosos y a menudo poco convencionales, siempre con un enfoque crítico y reflexivo. Hoy nos adentramos en el terreno fascinante y controversial, los fundamentos de la Iglesia Satánica, fundada por Anton LaVey en 1966. Esta organización, a menudo mal interpretada y rodeada de mitos, se presenta a sí misma como una alternativa al cristianismo tradicional, desafiando nociones de moralidad, religión y poder. En este episodio no solo vamos a desentrañar los principios que guían a la Iglesia Satánica, sino que también analizaremos sus contradicciones y tensiones desde una perspectiva teológica y filosófica desde un punto de vista lógico. ¿Es el satanismo una verdadera filosofía o solo una crítica al dogma religioso? Acompáñenos en este análisis profundo mientras investigamos los aspectos más complejos y a veces contradictorios de esta corriente. Prepárese para cuestionar lo que creía saber sobre la religión, la moralidad, la ética y la filosofía. ¿Sobre qué vas a escuchar en este podcast? Bueno, vas a escuchar una breve historia de la Iglesia Satánica, un enfoque de su popularidad como movimiento filosófico más que religioso, fundamentos y principios de la Iglesia de Satán, contradicciones en sus enseñanzas y el impacto cultural y críticas externas. Bien, comencemos. En 1966, Anton Szandor LaVey fundó la Iglesia de Satán en San Francisco, California. Su creación marcó un momento peculiar en la historia de las creencias contemporáneas. Lejos de promover la adoración literal al diablo, la filosofía de LaVey se basó en el individualismo extremo, el materialismo y el hedonismo, estableciendo una forma de pensar que desafiaba las tradiciones religiosas predominantes. La publicación de la Biblia satánica en 1969 consolidó su movimiento, presentando un conjunto de principios que exaltaban al ser humano como el centro de su propia existencia, en oposición a las ideas de la humildad y dependencia divina promovidos por el cristianismo y otros movimientos religiosos. En esencia, LaVey no describió a Satanás como una entidad sobrenatural, sino como un símbolo del desafío, el orgullo y la rebelión frente a las normas tradicionales. A pesar de su nombre y simbología provocadora, la Iglesia de Satán se define más como un movimiento filosófico que religioso, rechazando la fe en lo trascendente o lo sobrenatural. Su enfoque es terrenal, alentando a sus seguidores a vivir intensamente, satisfaciendo sus deseos y persiguiendo sus propios intereses como el máximo propósito de la vida. Sin embargo, este movimiento ha generado debates y controversias tanto en círculos religiosos como académicos. Sus enseñanzas, aunque aparentemente coherentes, han sido criticadas por contener contradicciones internas que plantean preguntas profundas sobre la consistencia de sus fundamentos, y es principalmente este análisis crítico el que exploraremos en el episodio de hoy. ¿Y por qué es importante saber sobre esto antes de empezar? Para no caer en los juegos de hablar algo sin conocerlo. Bien, tenemos los fundamentos y principios de la Iglesia de Satán. ¿Qué son las 9 declaraciones satánicas y los 11 mandamientos inferiores? LaVey usó estas declaraciones para resumir la filosofía de su iglesia, sus afirmaciones que exaltan el hedonismo y el individualismo y la satisfacción personal. Vamos a ver las 9 declaraciones primero. Número 1. Satanás representa indulgencia en lugar de abstinencia, o sea, fomenta satisfacer los deseos en lugar de negarlos. 2. Satanás representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales. O sea, enfatiza el valor de la vida terrenal por encima de la búsqueda de lo trascendental. 3. Satanás representa el conocimiento puro en lugar del autoengaño hipócrita. O sea, promueve la búsqueda de la verdad sin someterse a dogmas religiosos. De número 4. Satanás presenta bondad hacia quienes la merecen en lugar del amor desperdiciado en ingratos. O sea, esto desafía la enseñanza cristiana del amor universal. De número 5, Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla. Rechaza el perdón incondicional y aboga por la justicia personal. 6. Satanás representa responsabilidad hacia los responsables en lugar de preocuparse por los vampiros psíquicos. Se supone aquí que se opone a quienes explotan emocional o económicamente a otros. Digamos que este término vampiros psíquicos
Es una metáfora utilizada por Levy para describir a personas que, según él, drenan emocional, mental y físicamente a otros. Estas personas, según Levy, se aprovechan de la generosidad, el tiempo o la energía de los demás sin ofrecer nada a cambio. En la Biblia satánica, Levy advierte sobre este tipo de individuos, ya que los considera parásitos que explotan el altruismo o la empatía de los demás. Por eso, una parte clave de su filosofía es ser responsable únicamente hacia aquellos que son recíprocos o merecedores de este esfuerzo. Este principio contrasta directamente con el ideal cristiano de la caridad y el amor universal. Volviendo a las 9 declaraciones, la número 7, Satanás representa al hombre como el otro animal, a veces mejor, pero más a menudo peor que aquellos que caminan en 4 patas. O sea, niega la visión de superioridad humana por ser creación divina. De número 8, Satanás representa todos los llamados pecados, ya que conducen a la gratificación física, mental o emocional. O sea, redefine los pecados como aspectos positivos del disfrute humano. Satanás ha sido el mejor amigo que la iglesia haya tenido jamás, ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años. Este es el último. Y obviamente eso es una crítica de la dependencia de las religiones tradicionales en la idea del mal para justificar su existencia. Bien, esos son, digamos, las 9 declaraciones, y ahora vamos a ver los 11 mandamientos inferiores. Estos mandamientos son más prácticos y describen la conducta esperada de un satanista, especialmente en su interacción con otros, ¿verdad? Digamos que son las reglas de convivencia entre estos individuos y de otras personas que, digamos que inconscientemente lo hacen sin saber que fueron mandamientos inferiores escritos por un satanista. Sin embargo, esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. 1. No des tu opinión o consejo a menos que te lo pidan. 2. No cuentes tus problemas a otros a menos que estés seguro de que quieren escucharlos. 3. Cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o no vayas ahí. 4. Si un individuo invitado en tu casa te molesta, trátalo cruelmente y sin piedad. Número 5. No hagas avances sexuales a menos que recibas señales de consentimiento. 6. No tomes lo que no te pertenece, a menos que sea una carga para la otra persona y clame por ser liberado. 7. Reconoce el poder de la magia si la has utilizado con éxito para obtener algo. Si niegas su poder después de usarla, perderás todo lo que obtuviste. 8. No te quejes de nada que no necesites someterte. Número 9. No hagas daño a niños pequeños. 10. No mates animales no humanos a menos que te ataquen o lo necesites para comer. Cuando estés en territorio abierto, no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, destrúyelo. Ese sería el número 11. Bien, esos son parte de lo que ya les mencioné anteriormente, las 9 declaraciones y los 11 mandamientos. Hay que ir conociendo poco a poco esta estructura para ver lo que les decía al comienzo, sus contradicciones desde un enfoque teológico y filosófico, ¿verdad? No desde mi opinión personal, no. Bien, ahora vamos a ver la filosofía de Levy. Levy construyó su filosofía en 3 pilares fundamentales. El número 1 es el individualismo extremo. El satanista debe buscar su máximo beneficio y satisfacción personal sin sentirse culpable. Repitiéndoles nuevamente lo que decía, cuando se habla aquí del satanista, no es que está adorando al diablo mismo, ¿verdad? Son cosas distintas, ¿verdad? Como les decía al comienzo, Levy no ve a Satanás como un ente sobrenatural. Entonces, ¿verdad? Para que quede claro ese punto cada vez que lo menciono. El materialismo es el segundo pilar de sus fundamentos, en el que no hay más allá ni una espiritualidad trascendental. La vida es lo que se ve y se experimenta aquí y ahora. Y el tercer pilar sería el rechazo a las religiones y tradiciones. Condena a las religiones como opresoras, hipócritas y restrictivas, acusándolas de reprimir la naturaleza humana. Entonces, estos fundamentos son provocativos, pero también contienen contradicciones evidentes, como el uso del simbolismo de Satanás, rechazándolo como identidad literal, o la promoción de normas éticas rígidas en un movimiento que proclama libertad absoluta, o anarquismo, podríamos decirlo. Estas contradicciones pueden analizarse teológicamente, comparándolas con los principios de la consistencia interna que buscan otras filosofías o religiones. Por ejemplo, explica que la filosofía de Levy se basa en el individualismo extremo, el materialismo y el rechazo a las religiones tradicionales, ¿verdad? Esos son los 3 pilares resumidos, pero vamos a ver las contradicciones dentro de este movimiento con un poco más de detalle.
Bueno, la contradicción del individualismo y las normas colectivas. En las 9 declaraciones que vimos anteriormente, por ejemplo, la sexta declaración sostiene que se debe ser responsable hacia los responsables, rechazando la idea de ser explotado por otros. Pero esto se contradice con los 11 mandamientos inferiores, que incluyen normas de convivencia rígidas como no molestar a otros en territorio abierto o mostrar respeto en casa ajena. Como argumento teológico podemos mostrar que en el cristianismo la convivencia humana se basa en el amor al prójimo, Mateo 22:39 por ejemplo, como un acto de generosidad desinteresada. Al imponer normas para proteger a los demás de molestias, la Iglesia de Satán está reconociendo de forma implícita la necesidad de límites éticos que beneficien al colectivo, lo cual contradice su idea del individualismo extremo. Esto genera una incoherencia interna. ¿Por qué imponer límites en un sistema que glorifique la satisfacción personal por encima de todo? Bien, una segunda contradicción es la contradicción de la moralidad, de la venganza y el perdón. En las 9 declaraciones, la quinta declaración promueve la venganza. Satanás representa la venganza en lugar de poner la otra mejilla. En los 11 mandamientos prohíben dañar a niños pequeños y animales a menos que sea estrictamente necesario para la supervivencia. Entonces, ¿qué argumento teológico valida esta contradicción? Bueno, si el movimiento aboga por la venganza y el rechazo del perdón, ¿por qué incluye restricciones éticas en sus interacciones con ciertos seres? En el cristianismo, la moralidad se fundamenta en la dignidad inherente de toda vida, creada a imagen de Dios, como dice en Génesis 1:27. Al establecer excepciones, como la prohibición de dañar a los vulnerables, la Iglesia de Satán adopta una ética selectiva que contradice la aplicación absoluta de la venganza. Esto plantea preguntas sobre si realmente es coherente su rechazo a la moral cristiana. ¿Verdad? ¿Qué más podemos mencionar? Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí la Biblia dice que no le hagas daño a niños pequeños. Yo creo que esto más que una regla divina o una regla de satanismo, pues es una cuestión moral bastante grande, ¿verdad? Yo creo que no necesitamos ser muy listos para saber que a los niños pequeños no hay que hacerles daño, sin necesidad de seguir una u otra secta. Bien, otra contradicción es la contradicción que está en la negación de lo sobrenatural y la creencia de la magia. Por ejemplo, en los 11 mandamientos, Levi dice en el 7º mandamiento que advierte que quien utiliza magia para obtener algo y luego niega su poder perderá lo que ha conseguido. En la filosofía de Levi, la Iglesia de Satán se declara materialista y rechaza toda noción de lo sobrenatural, incluyendo la existencia de Satanás, como lo decía anteriormente, como una entidad literal, ¿verdad? Como él no existe para ellos, tal ser. Entonces, ¿qué podemos argumentar? Desde un punto de vista teológico cristiano, la creencia en la magia contradice directamente la afirmación de materialismo absoluto. Si no hay nada sobrenatural, ¿cómo puede la magia tener poder real? En cambio, el cristianismo explica que la magia es como una distorsión de la relación espiritual entre el ser humano y Dios, como lo explicábamos en Deuteronomio 18, 10, 12. Al intentar negar lo trascendental, mientras sostiene el uso de la magia, la Iglesia de Satán cae en una incoherencia filosófica. Otra de las contradicciones está en la contradicción entre la indulgencia y las restricciones éticas. En las 9 declaraciones, la primera declaración promueve la indulgencia en lugar de la abstinencia. Y en los 11 mandamientos prohíben avanzar sexualmente sin señales claras de consentimiento y establecen normas de respeto en el hogar de otros. Entonces, ¿cuál sería nuestro argumento teológico para basarnos en esta contradicción? Pues, promover la indulgencia ilimitada mientras se imponen restricciones morales sugiere una doble moral. Desde una perspectiva cristiana, el autocontrol es una virtud. En Gálatas 5, 22, 23, pues pueden verlo mejor. Esto da sentido a las restricciones éticas. Al no integrar un fundamento trascendental en estas normas, la Iglesia de Satán muestra una inconsistencia entre su filosofía y la indulgencia total, y la necesidad de reglas que regulen esa indulgencia. Su quinta contradicción está en la contradicción en la idea del hombre como animal. En las 9 declaraciones, la séptima declaración equipara al ser humano con un animal más, superior o inferior según el caso. En los 11 mandamientos, prohíben matar animales a menos que sea estrictamente necesario para sobrevivir.
Entonces, nuestro argumento teológico para esto sería que si los humanos son simplemente otro tipo de animal, ¿por qué imponer normas éticas sobre la interacción con ellos o con otros animales? En el cristianismo, la humanidad tiene una dignidad especial como creación de Dios y administradora del resto de la creación, como dice Salmos 8, 5, 8. Al establecer reglas para proteger a ciertos seres, la Iglesia de Satán parece reconocer que los humanos tienen una capacidad moral y ética única, lo cual contradice su equiparación con el resto de los animales, así como no poner la otra mejilla y la venganza. Ok, entonces en resumen podemos decir, en cuanto a las contradicciones en sus enseñanzas, el rechazo de lo sobrenatural versus un simbolismo satánico. Aunque Levi niega la existencia de Satanás como entidad, su movimiento utiliza símbolos y rituales que sugieren lo contrario. Entonces, ¿por qué apelar a lo simbólico si se rechaza lo trascendente? Individualismo extremo versus comunidad satánica. Predican el individualismo radical, pero se organizan como comunidad. Nos preguntamos entonces, ¿creó la paradoja de buscar significado colectivo en una filosofía basada en el yo? Y el rechazo de lo moral tradicional versus el uso de elementos cristianos. Entonces critican la moral judeo-cristiana, pero adaptan conceptos como el pecado, aunque resignificados, ¿verdad? Con los 11 mandamientos inferiores, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la coherencia? Ok, en esta parte nos centraremos en las comparaciones con los principios teológicos cristianos. Entonces, basados en la visión del ser humano, el cristianismo es el valor inherente llamado a trascender. La Iglesia de Satán, el ser humano como animal más evolucionado. En la búsqueda de trascendencia, el cristianismo se basa en su relación con Dios. La Iglesia de Satán es un enfoque materialista y hedonista. Entonces, vamos a ver contradicciones en estos casos también. Nos hablan de la contradicción en la negación de lo sobrenatural y la creencia de la magia. Entonces, la negación de lo sobrenatural y la filosofía materialista. La Iglesia de Satán, según Anton Lavey, se basa en el rechazo del sobrenaturalismo. Declara que Satanás no es una entidad literal, sino un símbolo de individualismo, la rebeldía y el hedonismo. Sin embargo, los 11 mandamientos inferiores promueven la creencia en el poder de la magia, lo que implica aceptar una dimensión espiritual o trascendental. Si analizamos esto desde la teología sistemática busca organizar los conceptos doctrinales de manera coherente y responde a una contradicción desde el concepto de la metafísica cristiana. Entonces, en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, en la primera parte, en la cuestión 1, en el artículo 1, el hombre tiene una capacidad innata para buscar lo trascendental, que esto trascendental sería la verdad, la belleza y la bondad, lo cual incluye el reconocimiento de lo sobrenatural como parte de la creación de Dios. La negación de esta dimensión generará una visión incompleta del ser humano. Al aceptar la magia como algo eficaz, la filosofía de Lavey contradice su afirmación de que solo existe lo material, ya que la magia implica la existencia de leyes más allá de las físicas. Desde una perspectiva patrista, los padres de la Iglesia, como San Agustín de Hipona, también abordan la relación entre el materialismo y la espiritualidad. En la Ciudad de Dios, en el libro 10, San Agustín critica la magia como un intento de controlar lo espiritual fuera de la relación con Dios, lo que lleva al ser humano a esclavizarse bajo poderes demoníacos. En este contexto, la práctica de la magia no solo contradice el materialismo, sino que es vista como una perversión de la verdadera relación con lo sobrenatural. Ahora bien, la contradicción de la ética de la magia. El problema de la moralidad en la magia, en el 7º mandamiento satánico dice que quien usa magia para obtener algo y niegue su poder perderá lo que ha conseguido. Esto introduce una norma moral dentro de un sistema que supuestamente rechaza valores universales o absolutos. Veámoslo desde la teología de la liberación. Desde una perspectiva de la teología de la liberación, como la representa Gustavo Gutiérrez, la magia se interpreta como una forma de opresión disfrazada de poder. Y disculpen porque aquí yo sé que estoy hilando muy delgado porque las bases en las que la teología de la liberación nació pues son otras. Entonces, la práctica de la magia, especialmente en contextos modernos, perpetúa una relación de explotación, ya que suele ser utilizada como un mecanismo para obtener control o poder a expensas de otros. Esto contradice el principio de libertad que la Iglesia de Satán dice promover, ya que la magia pone al individuo en una relación de dependencia con fuerzas externas.
Ok, entonces para concluir las contradicciones desde una perspectiva teológica, la contradicción entre el rechazo del sobrenaturalismo y la aceptación de la magia refleja una inconsistencia en la filosofía de Levi. Desde el cristianismo, este error se entiende como un reflejo de la incapacidad del ser humano para encontrar una ética coherente fuera de la relación con Dios, ya sea desde la teología sistemática de Tomás de Aquino, la patrista de San Agustín o la teología de liberación de Gustavo Gutiérrez, que fueron las tres que utilicé para este ejemplo. Se puede argumentar que cualquier intento de negar lo trascendental mientras se adopta un sistema ético o espiritual lleva inevitablemente a contradicciones internas. Bien, ahora vamos a hablar sobre el impacto cultural de la Iglesia de Satán. La Iglesia de Satán ha dejado una huella significativa en la cultura popular desde su fundación en 1966 por el señor Anton LaVey. Su influencia se puede observar en el arte y la música. Por ejemplo, en la música, bandas de metal y rock como Black Sabbath, Slayer, Marilyn Manson u otras que les he mencionado en otros podcasts han incorporado elementos satánicos en su estética o letras, a menudo como una forma de provocar crítica a un status quo, no tanto por ser practicantes o verdaderos seguidores del movimiento. En el cine y la literatura, por ejemplo, podemos tener películas como El bebé de Rosemary de 1968 o The Devil's Advocate de 1997, que explotan temas satánicos popularizando la figura de Satanás como un símbolo de rebelión, así como el libro de Satanic Verses de 1988 de Salman Rushdie. Y las modas y subculturas, pues el uso de símbolos satánicos como pentagramas, cruces invertidas y ropa negra se ha vuelto íconos de subculturas como el gótico o los metaleros. Sin embargo, muchos desconocen el verdadero significado dentro del cristianismo, como la cruz invertida, cuando realmente una cruz invertida sería un homenaje más allá que un símbolo de una derrota. Y pues la filosofía del individualismo, en el ámbito filosófico y cultural de la Iglesia de Satán, han popularizado el individualismo extremo y la idea de las personas que deberían priorizar sus propios deseos y necesidades sobre las de los demás. Creo que esto es muy popular en la actualidad, ¿verdad? El individualismo y todo esto, pero no, obviamente nadie usa la palabra satanismo ni satán en estos contextos, pero sí es muy popular escuchar a la gente en radio, en televisión, inclusive esos coaches de vida o psicólogos hablar y decir que tenemos que priorizarnos nosotros primero, antes que a nuestra pareja, a nuestros compañeros de trabajo, etc. Entonces, ¿cuáles serían esas críticas filosóficas y lógicas a la filosofía de Levi? Ojo, aquí vamos a hablar de filosofía y lógica, no vamos a hablar de teología. Ya lo teológico lo dejamos en la primera parte. Ahora vamos a verlas desde un aspecto lógico-filosófico. Ok, contradicciones entre el individualismo extremo y la convivencia social. La filosofía de Anton LaVey promueve el individualismo radical, afirmando que las personas deberían perseguir sus intereses personales por encima de todo. Sin embargo, desde un enfoque lógico, esto puede ser problemático. Jean-Paul Sartre, especialista en el existencialismo, argumenta que aunque el individuo es libre de elegir, la libertad debe coexistir con la responsabilidad hacia los demás. El individualismo desenfrenado puede conducir al caos social y a la alienación. Una crítica lógica a esto es que si todos priorizan únicamente su propio beneficio, los conflictos son inevitables, ya que las necesidades de uno a menudo chocan con las de otro. Esto debilita la posibilidad de una convivencia pacífica esencial para cualquier sociedad. Ok, ahora veamos el problema de la ética relativa. Levi rechaza los valores morales absolutos, proponiendo que cada persona defina su propio código ético. Sin embargo, podemos mencionar a Immanuel Kant, que nos habla de la ética deontológica. Kant sostiene que la moralidad debe basarse en principios universales como el imperativo categórico. Actúa solo según una máxima que pueda desear se convierta en ley universal. Si cada persona crea su propia moral, no hay un criterio objetivo para juzgar acciones como el asesinato, el robo o el engaño, pues todos podríamos justificarlo. Entonces, una crítica lógica a este punto de vista de Levi es que una crítica completamente subjetiva puede justificar cualquier acto, incluso aquellos que destruyen la confianza social, como mentir o explotar a otros. Bien, vamos a ver la ilusión del poder a través de la magia. La filosofía de Levi fomenta el uso de la magia para obtener poder personal, pero su enfoque lógico es débil.
David Hume, desarrollador del empirismo, argumenta que cualquier afirmación debe basarse en pruebas verificables. La magia carece de evidencia empírica, por lo que su eficacia es, como mínimo, cuestionable. Entonces, nuestra crítica lógica a esto es que promover la magia como herramienta de poder contradice el materialismo de la Iglesia de Satán, y esto puede considerarse una incoherencia de fundamento. Ok, otro punto es la falacia de apelar al egoísmo. La filosofía satánica exalta el egoísmo como virtud. Sin embargo, John Stuart Mill, teórico del utilitarismo, defiende que la felicidad debe buscarse para el mayor número de personas, no para el individuo. El egoísmo extremo, desde esta perspectiva, es éticamente indefendible porque ignora el bienestar colectivo. Entonces, nuestra crítica lógica al respecto es que si todos actuamos egoístamente, la estructura social se derrumbaría, ya que las relaciones humanas están basadas en cooperación, empatía, altruismo, y la Iglesia de Levi no se sostendría sin apoyo. Necesitan cooperación entre sus propios miembros. La contradicción en la negación de Dios como figura literal, o de Satanás como figura literal. Aunque Levi afirma que Satanás es un símbolo y no una entidad real, utiliza el término iglesia, lo que conlleva una estructura y rituales similares a los religiosos, llámese budismo, llámese judaísmo, llámese hinduismo, llámese rastafarismo, etc. Esto genera una crítica basada en la semántica y la lógica. Friedrich Nietzsche, que todos lo conocemos por el nihilismo, abogó por la muerte de Dios, como una forma de superar las estructuras religiosas tradicionales, no para crear una nueva con los mismos moldes. Entonces, nuestra crítica lógica es, si Satanás es solo un símbolo y no existe literalmente, ¿por qué adoptar rituales y prácticas similares a las de las religiones que se critican? Esto parece una contradicción performativa. Bien, entonces, en cuanto a un enfoque filosófico podemos concluir que la filosofía de la Iglesia de Satán ha impactado la cultura popular al introducir el individualismo extremo, la rebelión contra lo establecido y el rechazo de las religiones tradicionales. Sin embargo, desde una perspectiva filosófica y lógica, se pueden identificar contradicciones significativas, como la incompatibilidad entre el individualismo absoluto y la cohesión social, la falta de objetividad ética y las incoherencias en su rechazo al sobrenaturalismo mientras promueve la magia. Bien, esta parte me lleva a abrir otro punto interesante entre las contradicciones de la Iglesia satánica: las invocaciones, las cuales están en la misma Biblia satánica. Las contradicciones entre la filosofía de Anton Lavey y el concepto de invocaciones en la Biblia satánica se pueden entender mejor a través de la esencia misma del satanismo, que se centra en el individualismo, la racionalidad y el escepticismo. La contradicción surge porque aunque Lavey promueve un enfoque ateo y materialista del satanismo, muchos de los rituales y las invocaciones en el libro parecen hacer un uso simbólico de fuerzas metafísicas y espirituales, lo cual puede entrar en conflicto con los principios que él mismo establece. Vemos algunas de las áreas en las que esto se contradice. El satanismo es ateo y materialista. La filosofía de Lavey argumenta que el satanismo es una filosofía atea en la que no hay un ser supremo ni fuerzas sobrenaturales. Satanás es visto como un símbolo de los instintos humanos, el ego y la rebelión, no como una entidad real que se puede invocar o adorar. Pero aunque las invocaciones en la Biblia satánica no están destinadas a invocar a un ser supremo, la práctica misma de realizar rituales puede hacer que se perciban como una especie de llamado a fuerzas cósmicas o energías externas, lo que entra en conflicto con la idea de que no existen tales fuerzas sobrenaturales. La presencia de invocaciones podría interpretarse como si existiera una realidad espiritual que no encaja del todo con el ateísmo y el materialismo defendido por Lavey. Otra contradicción sería la racionalidad versus el misticismo. En la filosofía de Lavey hace hincapié en el uso de la razón, la lógica y el pragmatismo en el satanismo. Considera que los rituales son herramientas psicológicas más que actos de invocación genuina de entidades sobrenaturales. Pero, a pesar de este enfoque racional, las invocaciones y rituales en la Biblia satánica parecen estar cargados de elementos místicos y simbólicos, como la creación de un círculo mágico o el uso de palabras de poder.
Esto puede dar la impresión de que estás intentando manipular fuerzas ocultas o cósmicas, lo cual es una forma de misticismo que contradice la base racional y pragmática que Levy promueve. Otra contradicción sería el ritual como herramienta psicológica. La filosofía de Levy sostiene que los rituales en el satanismo son poderosos porque actúan como afirmaciones psicológicas que permiten a los individuos liberar tensiones, expresar emociones reprimidas y afirmar sus poderes personales. La invocación en este contexto es simplemente una forma de teatralidad psicológica. Pero el problema aquí es que algunas de las invocaciones en el libro parecen ser tomadas con una seriedad que podrían implicar un deseo genuino de invocar algo, más allá de uno mismo, lo cual podría sugerir que hay una dimensión trascendental en el satanismo de Levy que no corresponde completamente con su enfoque materialista. Esto crea una posible contradicción, ya que el satanismo de Levy busca enfocar el poder del individuo, pero las invocaciones pueden dar la sensación de que hay algo externo sobre lo que tiene poco control. Otra contradicción, y la última, ya para no seguir con esto, sería el uso de rituales para obtener poder. La filosofía de este señor no promueve la idea de que uno debe esperar una intervención externa para lograr poder. En su filosofía, el poder y la autocomprensión provienen de dentro del individuo, no de fuerzas sobrenaturales. Pero a pesar de esta postura, los rituales de invocación pueden dar la sensación de que estás buscando una forma de poder o ayuda externa, lo cual va contra las ideas de que el satanista debe ser autosuficiente y no depender de entidades externas ni de ritos para lograr lo que desea. Bien, entonces ya para ir finalizando. Al analizar estas contradicciones podemos reflexionar sobre las necesidades de buscar coherencia entre nuestras creencias y nuestras acciones, un tema central en la teología cristiana, la filosofía y, claro, la lógica. Como hemos visto, la Iglesia de Satán presenta un conjunto de fascinantes contradicciones dentro de sus enseñanzas y principios. La filosofía de Levy se basa en el individualismo y el hedonismo, pero también adopta normas éticas rígidas, usa simbolismos que parecen implicar lo sobrenatural que rechaza. Este análisis teológico y filosófico ha mostrado que aunque su objetivo es desafiar las estructuras religiosas tradicionales, las contradicciones internas de la Iglesia de Satán podrían poner en duda su coherencia y consistencia filosófica. Desde un punto de vista cristiano, la enseñanza de Levy ofrece un campo fértil para el diálogo, ya que muchos de sus principios se contraponen directamente con los valores del cristianismo, como el amor al prójimo, el perdón y el autocontrol. Al mismo tiempo, este contraste puede servirnos para reflexionar sobre las tensiones entre el hedonismo y las responsabilidades éticas en la vida humana. En definitiva, las contradicciones dentro de la Iglesia de Satán revelan una paradoja inherente en su filosofía. Mientras buscan la libertad total y el disfrute personal, al mismo tiempo se ven obligados a establecer límites éticos que cuestionan esa misma libertad. Al final, la Iglesia de Satán sigue siendo un tema de debate y reflexión, tanto en el ámbito filosófico como religioso. Bien, entonces, gracias por estar acá en este análisis crítico de la Iglesia de Satán. Si te ha parecido interesante este episodio, no olvides suscribirte a este canal Podcast Aleatorios para más contenido como este. Me encantaría saber tu opinión sobre las contradicciones que exploramos hoy. ¿Usted cree que hay una contradicción más que debería ser analizada? Déjeme su comentario, me encantaría leer si es seguidor de la filosofía de Levy, tu postura al respecto, si estás en contra de la filosofía de Levy también. Y como les digo siempre, pues nos escuchamos en el próximo podcast. Hola, Sidney, te llamo para preguntarte qué estás esperando para unirte a Podcast Aleatorios. Vamos, únete. Homero, cuida tu lengua. Bueno, adiós, que me están oyendo los ñoños.